El programa La Noche sigue minuto a minuto la guerra civil que sufre Siria. Solo podemos esperar que el proceso se ponga en marcha, que el círculo vicioso de violencia pueda cesar y que una solución política y un diálogo pueda comenzar. En la última jornada, al menos 94 civiles y combatientes rebeldes habrían muerto tras una ofensiva de las fuerzas del régimen. La comunidad internacional debe estar unida para que dejemos de ver tal derramamiento de sangre en Siria. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos denuncia que el presidente Bashar al-Assad usa helicópteros, aviones y tanques para atacar a la población civil. Le dejamos en claro a Assad que el mundo los mira y asumirán la responsabilidad ante el mundo y ante los Estados Unidos si cometen el trágico error de utilizar estas armas. Siria, un pueblo en armas que exige un cambio de régimen, un régimen que pese al escalonamiento de la violencia continúa aferrado al poder y una comunidad internacional que pese a los 17.000 muertos que deja hasta ahora la guerra civil no logra un consenso para detener el derramamiento de sangre. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la primavera árabe en Siria terminó convertida en una guerra civil. La noticia, en la última semana, el régimen de Bashar al-Assad arreció en su ofensiva contra los principales focos y feudos opositores. Son cerca de 17.000 los muertos que deja una tragedia que parece no tener fin. El punto clave, mientras tanto, y como consecuencia del veto ejercido por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, la comunidad internacional no ha logrado llegar a un consenso ni a ninguna solución para que cese el derramamiento de sangre. No quiero ver a ninguno de mis sucesores dentro de 20 años visitando Siria, pidiendo perdón por lo que pudimos haber hecho para proteger a los civiles. Cuando aprendemos las lecciones de Srebrenica tenemos que hacerlo todo. La comunidad internacional debe estar unida para que dejemos de ver tal derramamiento de sangre en Siria. El punto clave, la violencia en Siria tiene niveles y en los últimos días alcanzó el más alto. La confrontación es cada vez más fuerte y ahora tiene como centro de batalla la mítica ciudad de Alepo y la periferia de Damasco, el corazón del régimen. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cerca de 94 civiles y combatientes rebeldes murieron este jueves tras una ofensiva de las fuerzas del régimen. Que el mundo entero vea esta masacre en pleno Ramadán. Bashar al-Assad, espero que tus hijos sufran igual. Han atacado al pueblo dando rienda suelta al ejército. Esto ha dejado muchas muertes de nuestros hermanos. Estamos junto a nuestros hermanos sirios oprimidos y vamos a seguir en pie. El punto clave, el gobierno de los Estados Unidos denunció que tiene en su poder informes que indican que el régimen sirio está utilizando aviones, helicópteros y tanques contra la población civil para reprimir la resistencia. Llama la atención que cuando en Libia sucedieron los mismos hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU al unísono respaldó una zona de exclusión aérea que frenó las masacres. La historia ahora en Siria parece ser diferente. Le dejamos en claro a Assad que el mundo los mira y asumirán la responsabilidad ante el mundo y ante los Estados Unidos si cometen el trágico error de utilizar estas armas. Estas armas serán usadas solo y estrictamente en el caso de una agresión externa contra la República Árabe de Siria. Todos los países tienen la obligación de no usar armas de destrucción masiva, sin importar si son firmantes o no de cualquier convención o acuerdo. Sinceramente, espero que la comunidad internacional mantenga un ojo sobre esto para que no ocurran estas cosas. Ante la imposibilidad de Estados Unidos de ejercer presión contra el régimen sirio debido al fracaso de las resoluciones que han sido vetadas ante el Consejo de Seguridad, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha enviado un mensaje de apoyo a la oposición, mientras que el presidente Barack Obama advierte a al-Assad que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en él. Tras año y medio del inicio de la primavera árabe en Siria, Estados Unidos reiteró esta semana su posición ante el régimen de Bashar al-Assad. Nosotros creemos que no es tarde para que el régimen de Assad comience a planear la transición para encontrar una manera que acabe con la violencia, empezando unas discusiones serias que no se han efectuado hasta la fecha.
La secretaria de Estado también envió un claro mensaje de apoyo a la oposición y valoró los esfuerzos de los rebeldes que en las últimas semanas lograron llegar al corazón de Siria, a su capital, Damasco. Nosotros creemos que es muy importante que los opositores, tan pronto como se organicen mejor y expandan su presencia de manera más amplia, envíen un mensaje de que esto es para beneficio de todos los sirios, no para algún grupo, no para involucrarse en algún tipo de represalia y venganza que podría conducir hacia una violencia aún mayor de la que está sucediendo actualmente. Ante este panorama, la preocupación de Estados Unidos incrementa sobre el posible uso de armas químicas en contra de la oposición. En ese sentido, el presidente Barack Obama advirtió que los Estados Unidos vigilan muy de cerca las acciones de Bashar al-Assad. Le dejamos en claro a Assad que el mundo los mira y asumirán la responsabilidad ante el mundo y ante los Estados Unidos si cometen el trágico error de utilizar estas armas. El intento más reciente de Estados Unidos para presionar a Damasco fracasó cuando el 19 de julio China y Rusia vetaron por tercera vez un proyecto de resolución presentado por Gran Bretaña y apoyado por los países occidentales, miembros del Consejo de Seguridad. Este es otro día negro. Solo podemos esperar que algún día, antes de que miles de personas sigan muriendo, Rusia y China dejen de proteger a al-Assad y permitan que el Consejo haga su trabajo en el centro de la respuesta internacional a la crisis en Siria. La propuesta del Consejo de Seguridad incluía la renovación del mandato de la misión de observación de Naciones Unidas en Siria, la imposición de sanciones y la ejecución de operaciones militares que tenían como fin frenar la violencia en casos de agresión. Sin embargo, ante la imposibilidad de presionar a Bashar al-Assad desde el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington estaría trabajando en un secreto pero limitado plan para acelerar la caída del régimen sirio sin usar la fuerza. Así lo informó el prestigioso diario The Wall Street Journal, que reveló que Estados Unidos estaría enviando espías y diplomáticos para bloquear el envío de armas y petróleo desde Irán, uno de los principales aliados de Siria en la zona. En nuestros estudios internacionales saludamos a Ricardo García Duarte, es politólogo, experto en relaciones internacionales. Profesor García, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy amable. También nos acompaña Víctor de Currea Lugo, es analista, experto en Medio Oriente. Además acaba de realizar un recorrido en la frontera Siria-Turquía y tiene el más reciente reporte de la situación en la zona. Señor de Currea Lugo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y quiero comenzar con usted. Cuéntenos qué está pasando hoy, a pocos días de estos combates en la ciudad de Alepo, la segunda más importante en Siria. ¿Tiene el carácter el conflicto tanto desde la frontera como en las partes del interior de una guerra civil, como está diciendo la ONU? Sin duda, estamos ante un escenario en el cual tenemos claramente unos actores armados enfrentados, tenemos una actitud por parte del gobierno sirio que es absolutamente terrible contra la población, los niveles de violencia han aumentado, la respuesta y el uso de armamento por parte de la Fuerza Aérea, que es por primera vez que se usa en el caso de Alepo, es una realidad. El número creciente de desplazados y de refugiados, el nivel de violaciones de derechos humanos, el tipo de torturas a las que son sometidos y una cosa importante que eso poco se dice en la prensa, se calcula por parte del Consejo Nacional Sirio y de las personas del Ejército Libre Sirio con las que tuve la posibilidad de compartir algunos días allí en la zona, que hay 100.000 paramilitares, los famosos Chavija, actuando contra la población civil. Entonces estamos ante una situación realmente dolorosa que requiere, por supuesto, una postura de la comunidad internacional y requiere, sobre todo, que se entiendan las agendas de los rebeldes. ¿Cómo le estaban constatando a los rebeldes que efectivamente ya hay un uso de aviones de combate en el conflicto? A ver, hay una serie de videos que se están dando, que no son montajes, pero por el otro el tipo de heridas de las personas que están llegando, el tipo de heridas que están llegando a los hospitales de Turquía o de la zona fronteriza. Eso es una cosa importante. La otra cosa que quiero resaltar es cómo la preocupación que tienen los rebeldes y los civiles, y se burlan cuando uno hace preguntas capciosas como la presencia de Al-Qaeda o las peleas religiosas o tribales. La gente lo que le suele decir a uno es, mire, aquí todos somos sirios, ¿no? Hay un afán
Primero por pescar en río revuelto, que es lo que están haciendo muchos países, entre ellos los Estados Unidos, y por el otro lado por crear etiquetas y divisiones donde las personas de a pie que tienen el fusil en la mano no se sienten identificados con esas etiquetas. Entonces llama mucho la atención cómo se ve desde fuera una realidad que allí mismo en el terreno solo causa risa, dentro de la tragedia misma que está sufriendo el pueblo sirio. Profesor García, el hecho de que, tal como lo esté denunciando Estados Unidos, el régimen sirio esté usando ya aviones y tanques para reprimir a la población civil en la ciudad de Alepo, ¿cuáles son las implicaciones que toma el conflicto una vez se conoce esta denuncia? Las implicaciones es el agravamiento mismo del conflicto desde un punto de vista estratégico, porque todo conduce a un enfrentamiento masivo entre dos partes de la sociedad siria. Y dos, desde el punto de vista de las víctimas que terminan siendo puestas por la sociedad civil. De manera que eso va a agravar el crecimiento de víctimas inocentes y va a profundizar un conflicto que viene alcanzando nuevos niveles gracias a la reestructuración interna que hicieron las fuerzas opositoras armadas. Han desplazado un poco, si se quiere, el peso que tenían los militares fuera de Siria, y el centro de gravedad se ha desplazado cada vez más a lo que ahora se llama el Comando del Ejército Libre Interno, que se ha reestructurado con filiales en cada una de las grandes provincias o regiones de Siria, y eso ha permitido pasar a una cierta ofensiva de las fuerzas opositoras, lo que no sucedía anteriormente. Aún así, no es seguro que logren vencer rápidamente, pero sí ha habido un aumento en la ofensiva por parte de las fuerzas opositoras. Ahora, en Libia pasó, profesor García, una vez se pudo comprobar que se estaban realizando bombardeos aéreos, es cuando la ONU decide emitir esta resolución 1973 con el objetivo de proteger a los civiles. ¿Por qué en Siria no pasa lo mismo? Porque hay motivaciones y razones estratégicas, tanto globales como regionales. Desde el punto de vista de las razones inmediatas regionales, existe el precedente, también nacido de Libia, en el sentido de que China y particularmente Rusia vieron cómo no tuvieron mayor incidencia en la resolución final militar del conflicto en Libia. Entonces se han vuelto mucho más desconfiados, porque finalmente la ofensiva y la iniciativa la tomaron ni siquiera Estados Unidos, sino potencias medias pero muy importantes como las europeas, Inglaterra y Francia. Entonces ellos ahorita no quieren dejarse salir por puros intereses estratégicos de la resolución final que tenga este conflicto, sea mediante una transición más o menos pacífica o mixta entre guerra y paz, o una solución militar. Y en segundo término, porque razones globales indican que el peso fundamental que tiene Rusia, un país como Rusia, aliado estrecho del régimen sirio, impide que vayan a permitir rápidamente una serie de medidas del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, la oposición de Rusia y de China, por razones estratégicas, impide fácilmente una toma de decisiones parecida a la que hubo en Libia. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó a Mike Hammer, quien como subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado habló sobre la guerra civil que enfrenta Siria y sobre los informes que indican que el régimen de Bashar al-Assad estaría utilizando aviones, helicópteros y tanques para reprimir a los rebeldes. A esta hora saludamos al señor Mike Hammer, él es subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y nos ha querido acompañar a esta hora para hablar sobre la situación en Siria. Señor Hammer, bienvenido al programa La Noche de NTN 24, lo escuchan en toda América Latina. Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, señor Hammer, quiero comenzar preguntándole, sé que su tiempo es oro y ha sacado un pedacito dentro de su agenda para atendernos. Quiero saber sobre la información que tienen los Estados Unidos sobre ese presunto informe que existe de que aviones y helicópteros, inclusive tanques, estarían siendo utilizados por el régimen de Bashar al-Assad para reprimir las protestas en Siria, que en la última jornada ya dejan cerca de 100 muertos. Sí, no, es una situación bien trágica y preocupante. Hemos visto esos informes, yo creo que son informes verdaderos, que se está escuchando un bombardeo en la ciudad de Alepo, que hay movimiento de tanques y desde luego es algo que debería de frenar de inmediato. La comunidad internacional está presionando al señor Assad para que se aparte. Es una persona que ya ha perdido toda la confianza de su pueblo, que está abusando y está realizando unos
unas barbaridades a través de sus militares y de hecho hemos empezado a ver cómo personas próximas a él, parte de su gobierno y de sus militares están defectando, están yéndose porque ven que el futuro de Siria no va a ser con Assad, precisamente va a ser un futuro en el que los Estados Unidos y muchos otros países estamos intentando avanzar, donde hay una transición política en la cual todos los diferentes grupos de Siria puedan expresarse y puedan decidir cuál es su liderazgo y cuál va a ser la mejor dirección para ese país. Pero es un futuro sin Assad y claramente esa violencia tiene que parar y nuestros esfuerzos son para presionarle a Assad para que pare de esa violencia de inmediato y se retire.